Bien, pues nada, puntuales a nuestra cita de peer-to-peer advice, en este espacio en el que hemos creado y en el que ya estamos en el cuarto webinar, queremos dar la bienvenida a todos los que estáis ahí presentes una vez más. De nuevo, una gran acogida, lo cual es muy gratificante para mí en particular. Estaba programado para hoy un webinar en el que íbamos a abordar un tema que se trataba de cómo preservar la caja y cómo generar cash, pero al final lo que hemos decidido, porque se cayó alguno de los invitados, es retrasarlo el próximo 1 de mayo. El próximo 1 de mayo podréis disfrutar de este webinar, y lo que hoy vamos a hacer para no dejar huérfano el viernes de todos los que nos estáis siguiendo en esta maravillosa aventura, pues es hacer un webinar formativo en concreto sobre Project Management en 60 minutos. Entonces, bueno, como siempre, lo primero, espero que estéis bien, que estéis fenomenal de salud, que la pandemia no os esté azotando demasiado. Hoy contamos para este webinar con un humilde servidor, también con Paco Álvarez, que nos va a ilustrar sobre Project Management, y con Javier Carpintero. Todos ellos compañeros míos y socios y amigos en esta aventura de Startify, en la que estamos dando servicio de emprendedores al servicio de emprendedores. Así que nada, sin más, yo creo que ya veo que está de afluencia bastante alta respecto de los 100 que tenemos limitados. Vamos a comenzar con el webinar de hoy. Voy a compartir pantalla. Vale. Vamos a poner la barra aquí. Muy bien, pues comenzamos con el webinar de hoy. El webinar, como os decía, de hoy tiene que ver con el Project Management en 60 minutos. Entonces, primero que me voy a presentar, aunque muchos ya me conocéis. Mi misión en esta formación que vamos a dar es compartir las herramientas y conocimientos y casos de éxitos y experiencias propias, ajenas y propias, para que te puedan ayudar a tener éxito, y siempre con el hilo argumental de esta gran iniciativa de la que estoy tan contento y tantos buenos resultados y alegrías me está dando, que es mi libro escrito del dilema de compras para el CEO, que se apoya en el concepto del procurement líquido. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, en primera instancia, arrancaré yo hablando, de conocer la importancia de una gestión de procesos de compra ágiles, líquidos, desde su propia originación. Después entrará Paco Álvarez a contarnos cómo dotar de una metodología sólida a los proyectos desde una perspectiva de innovación, y Javi nos va a contar la importancia de una comunicación efectiva con nuestros stakeholders, tanto hacia afuera como hacia adentro. Así que esta formación, este curso, habla del procurement líquido, del project management, de cómo compras, que es nuestra visión, se convierte en un espacio desde el que proponer a otras áreas. Cómo desde compras podemos favorecer, y mediante la gestión de proyectos, como vamos a ir viendo más adelante, a que el resto de áreas puedan tener éxito. Entonces, cuando hablamos de compras, hoy en día lo que decimos es qué tipos de servicio vamos a comprar. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En principio, pues podríamos decir claramente que la compra de materia prima o de producción, las compras productivas, tanto en su parte de producto ya elaborado o semielaborado, y luego el propio mantenimiento, es uno de los servicios que los compradores nos encontramos a la hora de gestionar proyectos cuando tenemos que hacer este tipo de compras. Pero claro, hay otras compras fundamentales también, como son las de servicios. Aquí encontramos un abanico de compras en las que tenemos que trabajar por proyectos, como puede ser marketing, recursos humanos o facilities, o cualquiera de estas que os planteo ahí, viajes, sistemas, outsourcing. Y claro, las fronteras se desdibujan. Siempre hemos hablado de una clasificación de las compras respecto de compras directas, de inversión o indirectas, entendiendo por compras directas aquello que afecta directamente a la producción,
y de indirecto lo que son los costes indirectos. Por eso pinto aquí esta cadena de suministro clásica en la que tenemos una fábrica, de la fábrica pasa a un almacén y del almacén nos llega a la tienda. Pero como os digo, las fronteras se desdibujan. Entonces, he traído este vídeo para mostrarlos e ilustrar el por qué pensamos que las fronteras se desdibujan. Bueno, parece que el vídeo no se está viendo. Sí, a la hora de compartir. Vale, creo que no sé si será por el ancho de banda, pero yo tengo aquí una consola en la que tengo un ordenador al lado y el vídeo parece que no se está viendo. No sé si me lo podéis comentar por el chat si el vídeo se ve o no se ve, me podéis ayudar. Si no, avanzo directamente y os lo cuento la historia sin poner el vídeo. Vamos a probar otra vez. A ver, hay alguien que aquí me está contando cosas. Vamos a ver si se ve o no se ve. Ok. Vale, parece que no se está viendo, entonces pues os lo cuento. Pierde el impacto del vídeo, pero esto es lo que tiene la tecnología, el teletrabajo y cómo se hacen las clases fuera de lo que es un aula, que es en lo que estamos acostumbrados. Os contaba, las fronteras se desdibujan, estábamos diciendo a la hora de comprar. ¿Por qué se desdibujan? Bueno, tenemos ejemplos como el de Marmota. Marmota, para el que no lo conozcáis, es una empresa española que se dedica a vender colchones. ¿Cuál es la disrupción de Marmota? La disrupción de Marmota sencillamente es el hecho de que pasa de ser una compañía en la que tiene un gran surtido de colchones diferente y distribuyes directamente con una plataforma y esa plataforma la pone al servicio con el cliente final. Esto se llama Direct to Consumer, entonces en este sentido lo que hace Marmota es generar una alianza con una fábrica que produce un único colchón, lo mete en una logística que permite ser más eficiente y te lo manda directamente a tu casa. Esto, de cara a nosotros como compradores, cuando tenemos que gestionar un proyecto o gestionar una compra, pues nos modifica la forma en la que tenemos que comprar esto. El siguiente caso es el de Procter & Gamble y el de su detergente Tide, en el que voy a intentar probar otra vez por si acaso, a ver si surgiera la posibilidad de ver el vídeo, porque es importante. Vale, bueno, abandono la idea porque no se ve efectivamente el vídeo, entonces no tiene sentido que siga abordándolo. Os lo cuento. Eduardo, sí. Si me permites, lo puedo intentar yo, porque yo sí lo veo en mi pantalla, no sé si engarzará el ancho de banda. Si quieres, hago un intento rápido. Pues sí, sería bueno, sí. Con el de Marmota, ¿vale? En principio Okay. con el de Marmota. A ver si... necesito que dejes de compartir un segundo, en tu caso, para pillar yo la compartición. Vale. Y vamos a ver si es posible. ¿Estáis viendo mi pantalla, mi YouTube? Sí. Vale, perfecto. De probarlo, hay que envidia que me dio Marmota, ya es mi colchón. Esto es lo que Aureliano opinó y ahora duerme como yo. Fantástico. Es justo el colchón que busca. Muy divertido. Sí, la bueno que tiene este vídeo, a mí me gusta enseñarlo sobre todo por la parte de recomendaciones que viene al final. Y como os comentaba, este de Procter & Gamble, vais a ver. Sí, perdona. Gracias, Paco. Sí. Ahí arranca, ¿verdad? Eso es. Laundry. We all have to do it.
even though we'd rather be doing something else. But laundry doesn't wash, sort, and fold itself. Until now. The future of laundry has arrived, and it's hassle-free. Now you can get your clothes cleaned on demand and get back to living life. Introducing Tide Cleaners, laundry and dry cleaning services. Personalized clean and care from America's #1 trusted laundry brand. Using products that are more gentle on the environment. Now in your building, in your city, and on your campus. Your clothes at your fingertips without lifting a finger. On your schedule, folded back into your life. Tide Cleaners, now in over 800 locations. Sign up at tidecleaners.com/start. If it's got to be clean, it's got to be Tide. Fantástico, pues lo que nos muestra claramente esta forma de actuar por parte de Tide. Tide es uno de los, por no es decir el número 1 de los Procter & Gamble, de los distribuidores de detergente, y de repente se inventa un producto que ya no es en sí mismo un producto, sino que es un servicio. También amplía su portfolio de producto hacia convertirse en una lavandería con su propio producto. Entonces, en este sentido, teníamos otro vídeo que con la ayuda de Paco, como me está ayudando, si le pudieras dar al de L'Oréal, Paco, para que lo compartiéramos y lo viéramos, por favor. Perfecto. ¿Veis mi pantalla? Sí. Bueno, pues esto es fantástico. Las fronteras se desdibujan. Como podéis ver en este vídeo, esto es lo que ya están haciendo muchas marcas, como es el caso de L'Oréal. Entonces, del punto de vista de un comprador, ya no solamente tenemos que comprar materia prima para hacer esos maquillajes, sino que además vamos a tener que comprar el dispositivo, vamos a tener que negociar sobre el software y vamos a tener que trabajar de manera colaborativa con los departamentos de marketing y casi con todas las áreas funcionales para poner en marcha una maravilla como esta que nos plantea L'Oréal, en el que tú puedes seleccionar sobre un portfolio inmenso de productos mucho más allá de lo que puedes encontrar en la tienda física y después ir a probarlo en la tienda, y para eso hay que generar todo este tipo de diferentes acciones enfocadas a la compra del producto o del servicio que pueda hacer y potenciar esta venta.
Por último, os quería enseñar el último vídeo, Paco, si me ayudas, y ya con esto abandono y te dejo, que es el Workplace Hub. Estamos hablando donde están los iconos, eso es. Increíble, ¿verdad? Es fantástico. Me encanta enseñar este vídeo porque este vídeo es muy ilustrativo de cómo nos relacionamos con el departamento en concreto de sistemas respecto de proyectos, ¿no? Parece mentira cómo alguien de una manera innovadora puede pensar en que una impresora se convierta en todo un hub de comunicación dentro de un solo centro, sea el servidor, tenga ciberseguridad. Lo que está claro es que nos está cambiando la forma de actuar en este entorno VUCA en el que estamos hoy más que nunca, también motivado y que se está haciendo muy visible gracias o sufriendo esta crisis del COVID. Entonces nos vemos cómo tenemos que trabajar de manera colaborativa, es un no negociable, y cómo la forma de comprar nos va a cambiar también. Entonces, si vamos a la definición de marketing de la American Marketing Association de 2000, nos decía que el marketing es el proceso de planificar, ejecutar la concepción o diseño del producto, el precio, la información y la distribución de ideas para generar transacciones que satisfagan los objetivos de las personas como los de las organizaciones. Esto es del 2000. Es un enfoque de producto. Es un enfoque en el que aquí pintamos una cadena de distribución clásica en la que desde la materia prima hasta todo su proceso de producción acaba en la tienda final. Y aquí tenemos una separación de compras productivas, de bienes de equipo necesarios para que esas compras productivas se conviertan en un producto final y con unos servicios. Y como os comentaba antes, esto nos lleva a un mundo de compras directas e indirectas de gestión. Claro, el enfoque de producto pues es un enfoque de Lean Manufacturing, un enfoque muy basado en aquellos días en los que Toyota puso en marcha todos los planes de eficiencia, y ese sistema de producción de Toyota lo veis aquí en este cuadrito. No me voy a parar en esta casita, no me voy a parar a detenerlo, hay un curso específico sobre ello.
pero no tenemos tiempo porque el enfoque es otro. El enfoque de este nuevo mundo del procurement líquido es que hay un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, aquí tengo 3 vídeos que no los voy a poner a correr porque hemos comido algo de tiempo, pero os lo cuento muy rápidamente porque son muy significativos en relación a la innovación en la tecnología y a cómo podemos influir y ser embajadores de la marca. Entonces, el nuevo paradigma no solamente habla de que el producto ya es en sí mismo un servicio, sino que también tenemos que ser comprometidos y tener un propósito de marca y con la sociedad. En este sentido, Google no es el vídeo en la parte de Google que todos conocemos, hace mención a Google My Line. La gente que nos está viendo desde Colombia seguro que lo conoce, porque allí en la parte de la selva de Colombia, Google lo que ha hecho Google es dar un propósito a estas personas que no tienen acceso a Internet y mediante mensajes de texto pueden directamente entrar en Google My Line e informarse de cualquier actividad sin tener acceso a Internet. Otro de los ejemplos es Gillette. Gillette siempre nos evoca a la mente el eslogan de Gillette, lo mejor para el hombre. En este vídeo que os compartiremos después, Gillette ya, igual que otras marcas, han dado un paso hacia la igualdad y hacia ser más inclusivos, y ya no se aborda a este hombre de esta manera tan masculina como era el producto que se vendía antes. El siguiente caso como embajador de la marca es el de National Geographic. National Geographic, seguramente si pensemos en National Geographic, lo primero que nos venga es una imagen de un leopardo o un animal que parece que estés ahí con él, ¿no? De la gran calidad de imagen que tiene. Bueno, pues National Geographic, una de las cosas que hizo y que ha hecho es reducir los píxeles, que es su core de cómo presentar el producto para apoyar la eficiencia energética. Son 3 ejemplos que nos vienen a mostrar, junto con el producto como servicio, que realmente hay un nuevo paradigma y que todos en la empresa, de una manera líquida, tenemos que abordar esto, y también desde la parte de gestión de proyectos, indudablemente. Entonces, el enfoque es un enfoque de valor, de producto como servicio, como veíamos en el vídeo de esta lavandería, ¿no? Pues pasa Tide, pasa Procter & Gamble, pasa con su producto de vender el producto físico de toda la vida a un servicio. Y claro, la definición de marketing pues nos cambia, y en 2013 la misma American Association de Marketing nos dice que el marketing es la actividad del conjunto de instituciones y procesos llevadas a cabo para organizaciones y sobre todo individuos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y para la sociedad en general. Nos cambia la definición y nos cambia el nuevo paradigma. Ya estamos comprando y estamos gestionando proyectos desde un punto de vista de producto como servicio. Entonces, las fronteras entre las compras directas e indirectas se desdibujan. Ya hablamos de blockchain, hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad, de robótica, de Internet de las cosas, de impresoras 3D. Parece que estas cosas que las llevamos escuchando hoy día nos suenan más familiares, porque vamos viendo cómo hay iniciativas que se pueden tocar, que son reales con esta crisis del COVID. Y claro, nos preguntamos, ¿cuál es la mayor responsabilidad de compras en relación con la estrategia? Pues yo lo tengo claro, maximizar la supervivencia de los negocios y maximizar el valor sostenible. Para compras, para los responsables de compras, la selección de proveedores se convierte en algo nuclear. Las empresas no pueden permitirse, más allá de la gestión de riesgos o homologación, no contratar o no generar alianzas con proveedores y seleccionar proveedores adecuados a este entorno nuevo VUCA que nos viene. Y para eso tenemos que ponernos en colaboración con, como decía la cadena de valor de Porter, con todo este grupo de personas ideales funcionales dentro de la empresa. Y para eso vamos a necesitar trabajar de una manera diferente los proyectos. Porque es que dentro de la parte de gestión de servicios, aquí os traigo un ejemplo, esto es un ejemplo, vemos como por volumen de gasto, enfocándonos simplemente en costes, hay una gran relevancia a la hora de gestionar estos servicios que muchas veces las empresas no lo saben ver. Pero es que si lo mezclas con que el producto ya en sí mismo es un servicio y que puede traer innovación, como es el ejemplo que veíamos de la impresora, o como puede ser el ejemplo de cualquier actividad o plan de marketing promocional con un universo de una nueva marca y una nueva relación con la marca, como era el de L'Oréal, pues tenemos vasos comunicantes y tendremos que trabajar con diferentes áreas funcionales. Nosotros desde Startify apoyamos en todo esto. Y los tiempos, pues, son de cambio permanente.
Aquí lo vemos claramente en esta foto. Esto es lo que nos toca, a esto es a lo que vamos. Esta foto es de ayer. Vamos a trabajar los proyectos de una manera más líquida, más rápida, más ágil, basándonos en una combinación de metodologías ágiles como pueden ser Lean Startup o versus Lean Manufacturing de la parte de procesos, como os comentaba anteriormente. Después Paco nos va a ampliar en su parte de curso de formación de Project Management esto en detalle, porque es muy, muy, muy relevante y vemos cómo empezamos a experimentar, pivotar, a gestionar el producto hasta poder acelerarlo y entrar en lo que el señor Peter Drucker, todo un gurú, dice que el marketing y la innovación, lo subrayo, son las dos funciones principales de los negocios. Tienes que crear un cliente, es decir, vender, y tienes que crear nuevas dimensiones de logros, es decir, innovar. Todo lo demás es cálculo de costos, dice ese señor. Y yo subrayo, oye, pues es que al final tanto la intuición como la analítica pertenece a la responsabilidad de los compradores líquidos. Por tanto, conectamos el marketing, la innovación y los costos. Estamos de una manera líquida apoyando a toda esta nueva realidad. Que no es otra cosa que un espacio desde el que proponer, liderando proyectos innovadores hasta su ejecución, aportando valor desde dentro de todos y cada uno de los proyectos, y con una visión de eficiencia, pero ojo, también de negocio. Esto es la era del procurement líquido, no es otra cosa. Y esto se sustenta en una metodología que yo he querido llamar el embudo de compras, en el que pues primero necesitamos tener una visión de proyecto. Esa visión de proyecto tiene mucho que ver con saber de negocio y de estrategia de negocio para después empezar a desarrollar las etapas de co-creación y de creación de valor, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en las siguientes partes del curso que nos van a dar tanto Paco como Javi, y también de comunicación con los stakeholders. Y una vez que ya tenemos todo eso, hemos sustanciado de tal manera que contribuimos trayendo una ventaja competitiva a la compañía de una manera líquida. Sobre esto hay diferentes formaciones. De hecho, bueno, pues tengo la suerte de estar en una plataforma como GrowPath, que es una iniciativa que se acaba de generar y que en este caso concreto lo avanzamos mucho más. Por tanto, ya para terminar, existe riesgo por no adoptar este modelo de eficiencia, personas y negocio. Existe riesgo por no adoptar una posición de ser útil, de ser confiable y de ser influyente. Y ese riesgo se llama robot. Esa es la realidad. Yo con esto termino. Le paso el micro y el testigo a Paco para que nos dé su parte de Project Management, y muchas gracias a todos los que estén ahí. Muchas gracias, Edu. Antes de dejar de compartir pantalla, si pudieras volver un segundo a la diapositiva 19, porque quería hacer una pequeña reflexión previa. Quería hacer una pequeña reflexión previa porque desde el mundo en el que nos movemos, en Startify y personalmente en el que me llevo moviendo yo bastantes años, que es el ecosistema de las startups, esta es la forma no solo de lanzar la startup, sino de pivotar todos y cada uno de los proyectos. ¿Por qué engarza esto con la reflexión que os ha compartido Eduardo? Desde mi punto de vista, porque una de las reflexiones a las que apunta Eduardo es a la profesionalización del project management desde el punto de vista de la metodología aplicada en compras. Lo que yo aprecio y en general se aprecia en las empresas en busca de su transformación digital es que tienen un abordaje de la gestión de proyectos excesivamente burocrática, que pretende tener los proyectos totalmente culminados antes de lanzarlos al mercado, que se equivoca. De hecho, según Project Management Institute, que es la metodología que voy a compartir con vosotros en los próximos 15 minutos, el 78% de los proyectos fracasan en cuanto a sus expectativas. Pero es que según la Universidad de Harvard, el 93% de las empresas fracasan, las empresas de nuevo lanzamiento, es decir, yendo de nuevo a mi ecosistema, saliendo del de las empresas tradicionales o grandes, fracasan el 93% por la falta de product market fit, que es la falta de adecuación del producto al mercado al que se dirige,
por la falta de talento adecuado, que es lo que intentamos solventar desde Startify con formación y con suficiente capacitación para la gestión de empresas y para el lanzamiento de empresas exitosas al mercado, y por la falta de financiación. Pero el primer motivo es la falta de Product Market Fit. Si os dais cuenta en este cuadro que os ha compartido Eduardo, iterativo, primero escuchas al mercado para definir las necesidades, los gaps y las demandas y para plantear hipótesis, preguntas al mercado, pero inmediatamente no necesitas tener el proyecto ni hecho ni acabado. Inmediatamente le preguntas, es decir, generas lo que se llama un MVP, un proyecto mínimamente viable. Ese MVP, ese proyecto mínimamente viable, es perfectamente trasplantable a las empresas en su gestión de proyecto y a los directores de compras si pretendéis liderar los proyectos desde el inicio y no aparecer en el momento crítico de la contratación de proveedores, sino desde el comienzo, que es la metodología que pretendemos compartiros. Una vez tienes ese MVP y lo has puesto en el mercado, enseguida estás pensando en realizar pilotos. Es decir, no estás pensando en el lanzamiento del proyecto final, sino en la iteración constante en que el proyecto vaya aprendiendo de sí mismo para encontrar ese product market fit, para evitar ese, en el caso de las empresas tradicionales, más del 80% de fracaso de los proyectos emprendidos respecto a sus expectativas, y en el 93% de las startups el fracaso y la muerte de la startup. Y es cuando tienes esa POC, esa Proof of Concept, ese piloto relacionado y que te obtiene métricas del mercado, cuando el proyecto sale al mercado, y aún así ni siquiera, y es lo interesantísimo de esta gráfica compartida por Eduardo, ni siquiera en ese momento el proyecto o el producto está terminado. El proyecto es una beta perpetua y es un lenguaje que nos gusta mucho el utilizar en el mundo de las startups, el de la beta, porque realmente ningún producto y ningún proyecto debe darse por terminado, porque tiene que estar constantemente interactuando tanto con la idea del mercado que se hace en ese design thinking inicial, en rojo, en ese experimento inicial, tiene que estar experimentándose y contrastándose y retándose a plantearse hipótesis y conceptos nacidos de ese brainstorming, de ese entorno lean, con los principales talentos o stakeholders, de eso os hablará más Javier, de la compañía, como con el propio mercado, como pivotando para obtener o para revalidar ese product market fit, como generando nuevos pilotos con clientes para su innovación o su mejora constante en función de las métricas y del propio crecimiento del proyecto. Solamente era porque me había llamado mucho la atención esta diapositiva de Eduardo a modo de introducción, y si me permites compartir la pantalla, arranco con la parte metodológica. Es más triste, obviamente, que la presentación de Eduardo, que era apasionante en términos de ejemplos. Esto es más la parte hard, la parte dura, pero creo que puede ser interesante, y hemos pensado que podría ser interesante incorporarlo a este webinar, en el sentido de que la conversión necesaria para evitar esa robotización que decía Eduardo del director de compras en un robot pasa por su papel ineludible en la originación de los proyectos. Es decir, en el momento en el que el proyecto se gesta y en el momento en el que ese proyecto se estructura. Para ello es preciso aplicar una metodología de Project Management que está testada y que si este pequeño curso o esta pequeña presentación que nos toca de 15, 20 minutos a lo sumo fuera un proyecto, muy probablemente tendríamos que pensar en los recursos que tenemos, que son estos 20 minutos, esta imposibilidad de interactuar con vosotros, y por tanto tendríamos que focalizar en las 5 o 6 ideas clave que os pueda alguno aportar a la hora de erigiros en líderes de proyecto dentro de vuestras organizaciones y en estos cinturones negros que llamamos en la metodología Lean. No voy a entrar en Lean, sino en la metodología tradicional de proyectos y en las herramientas para darles curso. Centrarnos en las métricas e indicadores, que si esto fuera un proyecto a corto sería simplemente que os llevaréis 4 o 5 ideas, que por eso están remarcadas dentro de la presentación. A medio, ponerlo en práctica, y a largo, generar mejor ejecución de proyectos en vuestras empresas y obviamente liderarlos.
y con varios focos muy claros, ¿no? El primero es el foco en costes, que yo creo que es en el que aporta la función de compras o los CPOs mayor expertise. El rol de compras con esa elasticidad que hablábamos del Lean, es decir, que el departamento de compras en ese procurement líquido que habla Eduardo en su intervención y que trata en profundidad en su libro y en los cursos que os ha comentado, cómo vendérselo a la alta dirección, es decir, cómo hacer que la alta dirección lo compre y cómo generar herramientas de seguimiento. Hablaremos entonces de dos bloques solamente de originación de proyectos, porque ya una vez el proyecto se lanza, existen más herramientas y más metodologías, pero nos vamos a centrar también por limitación de espacio y por este foco que os decía que os quería compartir en dos patas. La introducción del proyecto, cómo encaja en la empresa, las restricciones, los temas a vigilar en el proyecto, quién está implicado, a quién tenéis que concitar, quiénes son vuestros aliados, porque no sois ni debéis ser héroes en esto, sino aliados de la organización, y tenéis que encontrar aliados, no gente que os mire con desconfianza, y cómo aplicar esto en el ciclo de vida del proyecto, erigiendo al CPO en un director de proyecto. La primera pregunta es cómo encaja en la organización, y en ese sentido es extraordinariamente importante conocer la estrategia de la organización y tener de alguna manera mapeados sus procesos. Nadie como la dirección de compras para tener identificados los procesos en marcha y los proyectos en marcha, probablemente por la participación ineludible del CPO y del director financiero en la estructura de provisión, en la captación de recursos externos. Es probablemente de los departamentos que tienen un mayor conocimiento para permitir mapear y monitorizar los proyectos en la organización y, por tanto, poder detectar cuando estos proyectos pueden estar anquilosados o tener que renovarse. La pregunta segunda es por qué fracasan o tienen éxito los proyectos, y esto tiene que ver con las 7 restricciones más importantes. La más core de estas restricciones es la que tiene que ver con ese triángulo interior: recursos de tiempo, recursos de coste y recursos de alcance, pero si os dais cuenta, la combinación de determinados ámbitos va a tener que ver con el tiempo, con el coste y con el alcance. La combinación del ámbito de recursos en sí, que toca tiempo y toca costes, obviamente, y el ámbito de la calidad, de la necesaria calidad, va a plantear un balanceo difícil. Es decir, es altamente probable que el proyecto tenga que durar más tiempo hasta salir al mercado, tenga que consumir más tiempo para tener más calidad. Es decir, que si queremos optimizar el tiempo, tengamos que sacrificar un poco la calidad. Este balanceo es uno de los balanceos entre calidad y recursos en los que tenéis que decidir, tomar decisiones que optimicen ese mínimo común denominador o ese máximo común múltiplo que permita, mediante la estrategia, balancear esta parte de recursos. En el lado de los riesgos, tiene que ver con el coste y con el alcance. Si el alcance tiene que ver con la estrategia y domina a varios departamentos, la complejidad y los costes van a ser mayores, mientras que proyectos más pequeños os van a permitir una metodología Lean en la que podáis ir escalando. Y para eso la estrategia lo que llama es a subdividir los proyectos en microentregables, con un plazo muy corto, que puedan iterar y puedan componer una cierta estructura, una cierta mecánica que componen el proyecto en su conjunto. Y finalmente, dentro del lado de los recursos, el coste y el tiempo se compensan. Es decir, cuanto más tiempo dura el proyecto, más coste tiene. Luego tenemos que generar el mínimo tiempo posible sin perder calidad para aligerar los costes. Estas 7 restricciones, tanto las internas, tiempo, coste y alcance, como las externas, calidad, riesgos y recursos, que tienen que ver con tiempo, coste y alcance, se gestionan desde la estrategia, y esa estrategia tiene que ser totalmente transversal y con 3 líneas. Equilibrar estas restricciones, en el fondo es un arte, porque si das más a una, tienes menos de la otra, y por tanto hay que conocer las expectativas. En eso entrará mi compañero Javi cuando hable de los stakeholders y de cómo escuchar a los stakeholders. Yo también entraré un poco con la parte de la alta dirección. Y por último, el esfuerzo tiene que ser continuo para ir balanceando y tomando decisiones
que puedan ir mejorando el proyecto mientras transcurre. La mejor práctica tiene que ver con integración y combina todas estas funciones de la organización. Compras es básica tanto en los ámbitos de coste, que tienen que ver con los riesgos, porque tiene que ver con los proveedores y costes y recursos internos, como en el ámbito de la calidad, que tiene muchísimo que ver con el aprovisionamiento, la contratación, la estimación de recursos y la eficiencia. Compras debe ser básica también en los términos de integración, alcance y tiempo para obtener, digamos, este rol de project management o de project manager o del Lean Black Belt, ¿no? Del cinturón negro del proyecto y erigirse en cierta manera en un interlocutor válido para todos los stakeholders de la organización involucrados en el proyecto. Bueno, el ciclo de vida de los proyectos tienen que ver con su fasificación. Esta fasificación, muy probablemente os he dejado aquí un enlace a la guía PMBOK, que es el PMBOK es una de las guías estándares que además habla de cómo enfocar cada una de las fases. Nosotros nos hemos centrado en esta pequeña intervención en las dos iniciales, en la de iniciación y en la de planeamiento, pero en principio tenemos que no perder de vista el rol que necesariamente tiene que cobrar compras y que yo creo que ya lo cobra a partir de la ejecución, que es cuando compras normalmente entra en el proyecto y debería entrar antes, en la fase inicial. Por eso nos hemos centrado en la fase de iniciación y planificación. Os he marcado la parte de metodologías, todas las metodologías implicadas en cada una de las 4 fases, 4 o 5, me da lo mismo, y las más importantes a tener en cuenta. En la propia presentación tenéis enlazadas las distintas entregables o las distintas herramientas, que normalmente son Excel, a las cuales estáis más acostumbrados que nosotros, que los comunicadores. En principio, os comentamos aquí las funciones y responsabilidades del director de proyecto, que son las que debería asumir el director de compras en tanto project manager, y os pediría una primera reflexión. No podemos interactuar demasiado en el día de hoy, pero una primera reflexión que os hicierais respecto a por qué un director de proyecto, que vosotros habéis conocido en vuestras empresas y habéis sido gestores de proyectos, es bueno o es malo. Os comparto mi visión. Tiene que ver en primer lugar con las competencias, y en estas competencias la pregunta es si el CPO tiene estos skills en su haber. Yo pienso que los hard skills el CPO los tiene sobradamente, especialmente los hard skills relacionados con contratar y con presupuestar y planificar, también los que tienen que ver con la medición. Tiene que alcanzar ese rol de project manager en la parte de supervisión, pero desde luego no imagino en una estructura grande a alguien más parecido a un CEO de una empresa, de una startup, que un CPO, en el sentido de que domina todos los hard skills. Los que hay que adquirir normalmente son los soft skills, en donde la negociación es probablemente en el que el CPO está más fuerte y debe adquirir esa liquidez en su propia función de la que habla Eduardo, para poder resolver los conflictos, solucionar los problemas, gestionar los distintos equipos, las murallas chinas entre los departamentos implicados y generar cultura. Os dejo los mensajes clave que he compartido con vosotros y arranco lo que es la parte del bloque 2, que tiene que ver con el inicio. Una vez arranca el inicio, la primera parte va a tener que ver con detectar los stakeholders, va a entrar más mi compañero Javier en esa comunicación con los stakeholders. Habría que detectarlos, identificarlos y traerlos a la causa. Y en ese sentido tener en cuenta que en cada proyecto, por pequeño que sea y por lean que sea, aunque sea un proyecto cuyo entregable se manifieste a corto plazo, en una semana, o a medio plazo, en 2 semanas, o a largo plazo, que es un mes dentro de esta metodología ágil, en principio, sea a corto, a medio o a largo, muy probablemente haga falta un patrocinador, un gestor que lo lleve en el día a día y un cliente interno, tanto interno como externo, la gestión con los proveedores, que normalmente es obviamente de compras, y una serie de factores a tener en cuenta y en la metodología que os dejo, o en el Excel que os dejo de Project Leadership, por si os puede ser útil, se marcan todos estos y es preciso marcarlos antes de arrancar para luego poderlos medir consecuentemente. Las preguntas a hacerse para fijar los stakeholders tienen que ver con estas, a quién afecta el proyecto, pero no solamente quién lo hace, sino quién recibe el resultado,
de quién necesitamos la información, porque todos ellos van a tener que estar implicados, quién lo debe supervisar, cuál es el rol de la alta dirección, qué otras responsabilidades hay y quién se va a beneficiar. Y deben estar todos, porque todos deben, digamos, participar haciendo ver sus expectativas, ¿no? En ese sentido, una vez identificados los stakeholders, hay que analizar el interés, generar, digamos, un mapa dentro de la organización que los identifique y pensar en lo más importante, que es la alta dirección. En esta alta dirección tiene que estar conformada en el proyecto y el director de proyecto debe preguntarse y preguntarles a la alta dirección qué necesitan, qué necesito yo de ellos, cómo quieren que lo gestione, para poder generar esas expectativas. Si pensáis en la alta dirección de vuestras compañías, en los CEOs de vuestras compañías, tenéis que pensar cómo comunicaros con ellos. La forma que tenemos las startups de formular o de describir nuestros proyectos de cara al CEO es la que conocemos como elevator pitch. Los pitch son ni más ni menos que cómo sintetizarías en un ascensor, si te encuentras con el CEO que tiene que decidir sobre si tu proyecto le da luz verde o no, cómo sintetizarías tu proyecto o tu propuesta de valor para ese proyecto para convencerle de que se embarque en esa inversión, y eso lo tenéis que hacer en el tiempo en el que el CEO sube a la planta en donde tiene su despacho. Os topáis con él en la planta calle, os subís con él al ascensor y en esa interacción tenéis que ser capaces de sintetizar vuestra propuesta de valor. Es decir, que una propuesta de valor que no se cuenta en un minuto es una propuesta de valor que va a la papelera de un CEO ocupado, porque solo tenéis ese minuto en ese ascensor. Ese elevator pitch y la misma práctica de síntesis debería aplicarse al email al CEO, tiene que tener en cuenta que en ese minuto o en esos 2 minutos basaros en ese triángulo del medio, que soluciona vuestro proyecto, es decir, la propuesta de valor parte de un problema. Es decir, ¿cuál es el problema que solucionáis? No, esto interesa porque no, tenemos este problema. Y este problema lo tienen nuestros clientes, afecta a tantos clientes y este es el proyecto para darle respuesta a esa solución. Eso se llama propuesta de valor. Esa propuesta de valor luego tiene que ir coronada en ese mismo minuto por la descripción, por las 5 W que utilizamos los periodistas habitualmente y los comunicadores en el proyecto o en cualquier tipo de información. Imaginaos cuando tenemos que describir un asesinato, nos hemos encontrado a la víctima en un apartamento y ¿qué ponemos en nuestra noticia? Pues, ¿qué ha pasado? Un asesinato, ¿quién lo ha hecho? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Dónde ha pasado? Y sobre todo, y si podemos hacerlo, eso se lo dejamos al comisario, ¿por qué ha ocurrido ese asesinato? ¿Cuál es el móvil? Estas 5 preguntas que Rudyard Kipling expresó en este poema tan bonito se expresan con las 5 W o con las 6 W si unimos el cómo, el how, las 5 preguntas que en inglés empiezan por W o que acaban en el caso de how, que son what, where, when, why y how. Estas 5 W tienen que estar integradas en este pitch, en este discurso, al mismo tiempo que pongáis en valor por qué el proyecto es único y terminéis, y en el correo también, con una call to action. Es decir, ¿quiere que le envíe esto? ¿Me daría una respuesta o una cita en su agenda? Esta call to action es muy importante, es como cuando vendemos algo, cuando os venden algo a vosotros y que si conseguís hacer este triángulo en 3 minutos, tenéis probablemente altas probabilidades de que el CEO tome en cuenta el proyecto y os invite a presentar el proyecto en comité de dirección. Bueno, hay que valorar las necesidades, seleccionarlo y para ello yo creo que en la parte más hard, que creo que controláis ampliamente, pero quería ponerla en valor, es tener en cuenta la forma en la que el proyecto engarza los factores cualitativos y especialmente pongo el énfasis en el encaje en la organización y los factores cuantitativos expresados normalmente en el valor actualizado neto. Os dejo los diferentes métodos, pero vamos, creo que es el valor actualizado neto, el VAN y la TIR, aquel elemento cuantitativo que debe asociarse a todo proyecto. Un proyecto que no tenga esta proyección financiera, y os aseguro que muchísimos no la tienen, porque los proyectos al final, como se los estamos dejando a áreas soft, como marketing o como
áreas de comunicación o áreas de responsabilidad social corporativa o áreas de innovación, estas áreas que ahora mismo se han puesto muy de moda, normalmente flaquean en esto, en lo que vosotros sois fuertes, que es en la justificación, en la memoria financiera, flaquean hasta los políticos. Todo proyecto debe tener su factor cualitativo que compensa, su propuesta de valor, y su factor cuantitativo en base, desde mi punto de vista, al valor actualizado neto. Os he dejado la fórmula y algún ejercicio interesante por si lo refrescáis, pero vamos, entiendo que lo manejáis perfectamente. Y alguna sorpresita hay en la presentación, como proyectos que parecían menos interesantes en función del valor actual o incluso el ratio beneficio-coste, pues proyectos que te dan $160.000, que son peores por valor actualizado neto que proyectos que te dan 150.000. No voy a profundizar mucho en esto. Os dejo también la metodología principal que se utiliza, que es el Project Charter, que es toda reflexión que se realice al arranque de un proyecto cuando os convertís en iniciadores, probablemente pase por aquí. Y bueno, la parte de requisitos. Aquí me quería detener un segundo, que es el modelo SMART. Es cuando en el Project Charter os planteáis los objetivos, tenéis que intentar ser lo más específicos posibles, que cada objetivo vaya asociado a un KPI, que sean además consensuados con vuestros aliados dentro de los stakeholders. Ahora os profundizará Javi en la parte de stakeholders y de comunicación, que obviamente sea realista, que tienda a ser conservador y que sea limitado, es decir, que sea totalmente, el cronograma tiene que apuntar a una limitación as much as possible, es decir, el tiempo en el que el proyecto sea testado o obtenga resultados o retornos tiene que ser lo mínimo posible. Os marco también la documentación de los requisitos, que está enlazada en la presentación, así como las matrices que deberían existir. Esto no es burocracia, es decir, los proyectos muchas veces flaquean en Product Market Fit si no entran en esto. Y os enlazo aquí el documento de requisitos para que lo tengáis si no lo manejáis estándar o lo adaptéis a vuestra organización. De nuevo, los mensajes clave. Y esto es lo que quería concluir para que le saquéis, digamos, partido. Es una especie de petición, ya que estamos a las puertas del fin de semana, de que os hagáis, tanto los que hayáis estado como los que no, en el mundo del Project Management desde el origen, que penséis en qué podréis implicar en vuestro entorno de trabajo algo que os haya quedado. Si os ha quedado una cosa, nosotros por nuestro lado estaríamos extraordinariamente satisfechos con que solo os llevaréis una cosa en la mochila, pero pensar en el pasado si esto se ha hecho, si se han seguido estos pasos para identificar los stakeholders, si se han hecho para identificar y trazar los objetivos, si se ha cuantificado correctamente el proyecto, si la decisión de los proyectos que se han tomado en vuestra empresa, no tenéis que compartirlo, ha sido eficiente o ineficiente, y si no lo es, si esto hubiera mejorado, esta aproximación inicial. También si se han identificado con éxito las expectativas de la alta dirección antes de hacer el proyecto, si no ha generado cierto defraudamiento por parte del CEO, y preguntaros esto que decía Kennedy, de no os preguntéis qué puedo hacer por ti, sino qué podéis hacer vosotros por América, pues qué necesitan de mí y qué necesito yo de ellos, cómo lo habéis hecho históricamente en vuestra organización, y sobre todo ahora mismo, si le podríais dar algún tipo de uso a este tipo de metodología, si queréis, Lean o tradicional. Esa es la metodología tradicional. Lo que ocurre es que aplicando un factor de innovación que las startups estamos pues más acostumbradas a hacerlo, porque en la propia concepción de la startup tenemos que hacerlo así. Y sin más, pues muchísimas gracias, os dejo mis datos y doy paso a mi compañero Javier. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. Ahora ya me presentaré. Voy a compartiros pantalla. A ver si puedo. Vale. Perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a hablaros de la comunicación con nuestros stakeholders, es decir, con nuestros públicos, ¿vale?
Primero me presento, soy Javier Carpintero, soy CMO en Stratify, donde comparto proyecto con estos dos cracks que acabáis de escuchar ahora mismo, con Paco y Eduardo. Soy autor del libro Armas de Comunicación Masiva. He dado ponencias a nivel nacional e internacional, aquí en España, en Estados Unidos. He colaborado en medios de comunicación, musicales y deportivos, y bueno, pues me considero sobre todo un emprendedor inquieto y un comunicador con rock and roll, que me gusta decir, me gusta esa expresión, ¿vale? Esta es la agenda que vamos a ver, que es primero los stakeholders y el impacto que tienen en la empresa, donde vamos a ver los tipos de stakeholders que tenemos y los 3 tipos de comunicación que utilizamos. Luego la estrategia es el trazo de cómo trazamos un plan de comunicación, un plan estratégico de comunicación de cara a los stakeholders, y una conclusión final, ¿vale? Esta frase, hoy es el gran reto el gran reto de la empresa realmente es trabajar no solo de manera anticipada y proactiva, sino sobre todo tiene que trabajar de una manera estratégica para poder tener una muy buena relación y de ahí mejorarla de cara a los stakeholders. Stakeholders que, bueno, de nuestros públicos. Nuestro público es nuestro aliado, y es lo que os comentaba, una buena estrategia de comunicación va a provocar eso, que nuestros stakeholders estén siempre de nuestro lado. ¿Qué son los stakeholders y el impacto que tiene la empresa? Pues el stakeholders son los diferentes públicos que de alguna manera, ya sean personas o organizaciones, están involucrados dentro de lo que son las acciones o decisiones que podamos tomar en nuestra empresa. ¿De dónde va a venir el impacto? El impacto siempre va a producir el camino inverso, va a venir de fuera hacia adentro. El nivel de satisfacción que tenga ese público es lo que va a influir al final en los resultados o los objetivos que tengamos dentro de la empresa. Los stakeholders, pues siempre lo vamos a dividir en 2 grupos, que son los internos y externos. Los internos, pues son los propietarios, directivos, accionistas, empleados, y luego los externos son proveedores, clientes, los sindicatos, entidades financieras, medios de comunicación, sociedad en general. También vienen dados muchas veces por temas políticos, en fin. Los 3 tipos de comunicación que vamos a tener con nuestros stakeholders son 3 sobre todo. Reporting o presentación de informes de proyecto, estos tienen 2 fines, ¿vale? Es como medio de prueba de que estamos haciendo las cosas y para mantener el contacto con los públicos, con los stakeholders. Esto sobre todo va muy enfocado, este tipo de comunicación, a juntas de accionistas, sobre todo a directivos, alta dirección, a propietarios de la empresa. Relaciones con proyecto con orientación a marketing, ahí donde van a ir incluidas todas las acciones de difusión necesarias para informar sobre el proyecto, sobre cómo va avanzando nuestro proyecto, ¿vale? Y la comunicación cuando tiene un propósito, que es que hay que seleccionar muy bien el contenido de la forma de centrarse en el receptor del mensaje y reflexionar sobre el efecto que va a tener y que deseamos causar. Todo esto yo doy un consejo. Cuando vayáis a informar, procurar informar siempre dar la mayor parte de información posible. Nunca dejéis nada a la libre interpretación, porque eso para la empresa puede llegar a provocar lo que para mí es el peligro número 1, que es el rumor, ¿vale? Los tipos de report, lo que os comentaba antes, qué tipos de comunicación empleamos en lo que acabamos de ver. Pues en tipo de reporting, pues tenemos información de situación de proyecto, minutas de reuniones, informes que nos requieren los accionistas, informes de carácter obligatorio, todos aquellos informes que van dirigidos, por ejemplo, a auditorías. Las relaciones orientadas al proyecto, lo que es orientadas a marketing, lo que son las relaciones de proyecto, que son boletines de proyecto, blog, testimonios, situación de información útil que podamos poner siempre en nuestra página web. Es decir, utilizar aquí todas las herramientas de marketing a nuestro alcance para dar esa información que requiere el público. Y luego cuando comunicamos con un propósito, ahí tenemos que alinear nuestras necesidades a los stakeholders, buscar dónde está el beneficio para las partes interesadas y explotar esa fuente y proporcionar una información de una manera muy planificada y siguiendo el plan de comunicación que tenemos trazado desde un principio.
Las relaciones públicas, pues, o networking, que se llama hoy también, es un factor importantísimo dentro de las empresas, sobre todo para la toma de cualquier decisión en materia de gestión de comunicación. Para ello, nuestros grupos interesados o stakeholders nos van a servir de muchísima ayuda. No sabéis de qué manera os van a ayudar a la hora de trabajar vuestro plan y sobre todo saber diferenciar los públicos que interesa a la empresa. ¿Vale? Debéis de trabajar a diario la relación con vuestros públicos. Nunca dejéis demasiado tiempo sin hacer comunicados, porque lo que os comentaba antes, igual que debéis dar toda la información posible, también tenéis que comunicar con una cierta seguridad, porque si no podéis dar pie a interpretaciones que luego no son. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto todo esto, vamos a ir ahora por lo que es la estrategia de comunicación con los stakeholders. ¿Qué primeros pasos debemos de dar? Primero lo que tenéis que hacer, os lo he comentado antes Paco también, es mapear los diferentes grupos de interés que tenemos. Una vez que tenéis este mapeo, ¿vale? Debéis establecer unas estrategias de relación y compromiso sobre todo con los públicos, con los stakeholders, los más relevantes, ¿vale? Los que os dan más, digamos, más feed o son más importantes para lo que es el desarrollo de la actividad de la empresa. Identificar los más concurrentes, con los que deseas tener más comunicación, ¿vale? Siempre vas a tener un público con el que comunicarás más que con otros, ¿vale? Sobre todo como os comentaba antes, los más interesantes de cara a la empresa. Al final, todo el público realmente es interesante, interesa tenerle contento, tenerle comunicado, pero siempre vais a tener un público que va a recibir digamos, un plus de comunicación, ¿vale? Tenéis que caracterizar a esos conocidos, a ese público al que más comunicáis, luego diseñar las estrategias de comunicación adecuadas. Cada público tiene su estrategia de comunicación. Lógicamente, a un accionista no le vas a dar el mismo comunicado, la misma comunicación que a un cliente o a un proveedor, por ejemplo. Y luego, sobre todo, elegir qué mensajes, códigos y medios y herramientas vas a utilizar para la comunicación y cuáles son los más adecuados dependiendo qué público. ¿Vale? Una vez que hemos realizado el mapeo de público, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debéis analizar los intereses de los diversos stakeholders. A un cliente, a un empleado, por ejemplo, le va a interesar qué está haciendo su empresa, qué actividades está haciendo, qué proyectos está realizando. A un cliente, que le va a interesar qué productos estáis vendiendo, qué novedades tenéis en el mercado. Analizar los conflictos de interés potenciales con los diferentes públicos. ¿Qué conflicto puede haber? Pues en una información que tú vayas a transmitir a un accionista con una información que tú vayas a transmitir a un proveedor. Si tú vas a hacer una información que vaya a los dos, tiene que ser algo homogéneo que pueda interpretarlo de la misma manera uno que el otro. ¿Vale? Debéis tener una base para un posterior mapeo de público, debéis mapear después una base o factor de alta influencia para la formulación y toma de decisiones estratégicas, una evaluación de estrategias existentes o implementación de nuevas y unas bases para la comunicación con los stakeholders. Aquí tenéis que analizar los medios que vais a utilizar para comunicar con esos grupos de interés. Siempre tenéis que establecer unos tiempos para implementar y poner en marcha esas 6 fases que acabamos de ver ahora. ¿Vale? Una vez que hemos cumplido esos tiempos, tenemos esos resultados, tenemos unas diversas maneras, digamos, para analizarlo. ¿Cómo vamos a tener una valiosa información? Pues como el logro de mejor compenetración con los públicos, una vez que conocemos los intereses, sus prioridades, su relación existente con estos, las coaliciones organizaciones de las cuales el stakeholder es miembro, o sea, un stakeholder, sobre todo externo, interno también, pero sobre todo externo, es miembro también, él es stakeholder también de otras organizaciones. Entonces hay que ver también de qué manera esas organizaciones están comunicando o qué están haciendo para nosotros no copiar, pero bueno, ir un poco en relación y no digamos que no los abandone, ¿vale?
¿Qué importancia y qué poder tiene el stakeholder para la organización? Yo diría que es básica. Es básica porque si tú no tienes bien identificado ese stakeholder y lo que realmente le interesa, muy difícilmente vas a saber comunicarle, ¿vale? ¿Qué áreas asociadas tienen riesgo? ¿Qué estrategias son mejores y qué decisiones son las mejores para llevar a cabo en la fase anterior y qué han obtenido y cuáles son las que han obtenido, digamos, una mejor recepción por parte de nuestro público? ¿Y qué medios son los más productivos a la hora de comunicar con nuestros objetivos? Hay veces que es más productivo el email marketing, la página web, en fin, eso ya es una vez tengas, digamos, respuestas por parte de tu público acerca de esas comunicaciones que has dado y qué herramientas has utilizado, ahí donde te va a dar digamos, ese enfoque para saber si lo estás haciendo bien o tienes que cambiar de herramienta para comunicar con ellos. Este análisis es una de las mayores competencias realmente, yo creo que es la más importante que tiene un departamento de comunicación, ya que tras analizar los resultados que han obtenido en los puntos anteriores, van a reportar a la dirección y esta va a determinar la posición de cada stakeholder y de cómo actuar respecto a lo que os comentaba antes. Depende de la comunicación que tengas con ellos, van a reaccionar de una manera o de otra y depende de qué medio utilices, pues te va a dar esa respuesta de, bueno, pues me está yendo muy bien el email, voy a seguir comunicando a través de email, me está yendo bien las redes sociales, voy a comunicar a través de redes sociales. Aquí, realmente, satisfacer a todos los públicos es casi imposible, casi imposible. Pero lo que sí que debemos de tratar es de mantener un equilibrio entre las diferentes demandas que puedan existir, ¿vale? O sea, debemos guardar ahí ese equilibrio entre los diferentes públicos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Desde la perspectiva de valor del accionista, nos vamos a centrar en el grupo principal stakeholders y satisfaciendo a todos los demás al grado que sea necesario o posible. El grupo principal de stakeholders siempre van a ser los dueños o los accionistas. Son realmente los que están poniendo digamos, el dinero y ellos son los que están manteniendo parte de los que están manteniendo la empresa y los que realmente necesitan la máxima información de cómo está yendo la empresa, el producto, el proyecto, en fin. O luego, desde la perspectiva de valor del stakeholder, intentando balancear o reconciliar o sintetizar todos los intereses según su peso, importancia o urgencia. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que os acabo de estar explicando sobre los stakeholders? Pues la empresa, muy fácil, la empresa tiene que tener una estrategia de comunicación teniendo siempre en cuenta los diferentes grupos de públicos o stakeholders, como le queráis llamar, ya que todos estos actores tienen un papel fundamental en lo que es el funcionamiento de la empresa y la consecución de objetivos de esta. Y sobre todo a la hora de influenciar en el desarrollo también de las actividades económicas que pueda tener la empresa. Una cosa que yo siempre he dicho, sobre todo a nivel de comunicación interna, para mí son casi, no diría el público más importante, pero uno de los más importantes. Y eso es trasladable a cualquier tipo de público. Si tú mantienes informado a ese stakeholder, ese stakeholder va a vender la marca por ti. La va a vender. O sea, si tú le tienes informado, donde vaya, si le preguntan, va a saber dar la información que tú le has dado y si tú le has dado una muy buena información, va a vender la marca por ti. Yo siempre pongo un ejemplo sobre todo a nivel de comunicación interna. A mí me gusta el deporte, me gusta jugar al pádel y yo tengo dos amigos que trabajan cada uno en una empresa diferente de fabricación de palas de pádel. Quedo a cenar con ellos y le pregunto a uno, oye, esta pala que he visto que tenéis en la página web, que no tiene mala pinta. Y me responde, bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que a nosotros realmente en mi departamento, que yo soy de contabilidad, no nos llega información del producto, ¿vale? Entonces,
digo, vale, le pregunto al otro, que trabaja también en un departamento de contabilidad, y me dice, bueno, pues sí, nosotros, si has visto la pala que tenemos, es un modelo que está fabricado con este material, lo tienes en estos colores, a nosotros nos han ofrecido probarlas en la empresa en un torneo que hemos organizado hace poco y te puedo decir que es una pala estupenda. ¿A quién voy a ir a comprar? Al que me ha dado la información precisa, ¿pero por qué? Porque su empresa se ha preocupado de comunicar, de informarle, de darle comunicación de su proyecto, de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo. Vale, pues eso es un poco la conclusión que yo os quería sacar siempre. Cuando tengáis una estrategia de comunicación, tener siempre en cuenta al público y procurar tenerlos siempre informados de lo que vais haciendo y con una asiduidad más o menos, no diría diaria, pero depende como lo que tengáis que comunicar. Si yo diría cada 15 días, pero si en 15 días vas a comunicar lo mismo que porque no has avanzado y has hecho lo mismo que los 15 días anteriores, no le comuniques. No le puedes comunicar, seguimos en este proceso, estamos trabajando en este modelo, tal, pero tenerles siempre comunicados y con una asiduidad, digamos, de cada 15, 20 días está bien, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este rollete que os acabo de dar sobre stakeholders. La verdad es que daría para muchísimo más. De hecho, tengo webinars que ya los publicaremos en nuestros grupos de Startify sobre comunicación interna, comunicación de crisis. Eduardo tiene unos webinars estupendos de procurement, Paco igual de PR, de estrategias. En fin, vamos a seguir dando webinars próximamente de formación. Y nada, aquí os dejo mis datos, mi correo, mi LinkedIn para todo el que quiera seguirme, las redes de Startify, la página web. Y un placer estar con vosotros y nos vemos en la siguiente. Javi, espera, aguanta un momento ahí. Tenemos una pregunta que es directa para ti. Dime. José Antonio Hidalgo nos pregunta, ¿qué herramientas son más recomendables para que esta comunicación sea lo más fluida posible y tenerla bien organizada? ¿Me ha dicho el nombre de la persona? ¿Es? José Antonio Hidalgo. José Antonio, mira, siempre lo que os comentaba antes, va a depender mucho del público al que te vayas a dirigir. Comunicación interna, el email, las newsletters funcionan de locura. Las newsletters pueden funcionar también para el resto de públicos. Depende también qué tipo de empresa sea. Si tú eres una empresa, por ejemplo, dirigida a un público joven, tu modo de comunicación al exterior, digamos, al público externo, yo lo enfocaría mucho en redes sociales. Por ejemplo, si tienes un público que te dedicas a fabricar camisetas o material deportivo para chavales, Instagram es potentísimo, es la que yo utilizaría. Hoy día lo que más se está recomendando es YouTube e Instagram. A nivel de redes sociales, YouTube la considera gente redes sociales, pero yo no la considero una red social, es un canal de comunicación más, y es por imagen. Pero sobre todo la newsletter funciona muchísimo, funciona muy bien, muy bien, muy bien. Yo, completando un poco el enfoque de la puesta en valor, que yo creo que es el enfoque que abordaba Javi, las herramientas de project management vinculadas al cumplimiento y a los avances y a los cronogramas de gestión para ir completando las tareas, que incorporan además en las distintas iteraciones del proyecto con el mercado y con los pilotos que se realizan con clientes, yo, por recomendación, y además se está poniendo extraordinariamente de moda en época de confinamiento, porque además es la que están utilizando todos los chavales en la parte de teleformación en sus colegios, recomendaría el Teams. Es una de las herramientas que permite que estas comunicaciones estén sistematizadas, tiene una mayor trazabilidad y una mayor estructura de árbol y de carpetas muy intuitiva como Windows, que responde a esa planificación previa desde el charter que os enlazamos en la presentación y a la hora de poder tener un repositorio. Y luego ese mismo repositorio genera comunicaciones y las almacena. Y las actas o las reuniones se pueden consultar
con relativa facilidad Sí. utilizando este producto de Microsoft. Es cierto, sobre todo para comunicación interna. Efectivamente, lo que está diciendo Paco, Teams es muy potente. Y por supuesto, de cara a darte a conocer y que la gente te conozca y te vea y sepa quién eres, la página web. La página web está clarísimo. Nos está preguntando Francisco Javier que si vamos a compartir la presentación y a través de qué vía. Sí, Francisco Javier, y para todos la compartiremos la presentación y más. favor. Incluso os vamos a compartir también vía los correos que nos habéis mandado, infografías y todo tipo de herramientas que están enlazadas en la misma presentación. Podréis también abordar lo que mencionaba Paco, que está enlazado en la suya, y vídeos en la mía y también Javi. Y por aquí, pues José Antonio dice también, utilizamos Teams, pero no sabemos llevar el tema de los canales. Es como, realmente es como en WhatsApp, es crear grupos, realmente. Es como crear grupos en WhatsApp. Teams funciona de esa manera, que es muy parecido. Yo, por ejemplo, tengo varios grupos de Teams, uno pues con directores, otro con otro tipo de empleado, pero es muy parecido a la formación de grupos de WhatsApp. Bueno, yo me lo voy de correo electrónico. Muchas gracias, Javi. Me lo voy a anotar. Voy a mover mis contactos en Microsoft, que los tengo. Igual nos da para un webinar explicando cómo es el funcionamiento de Teams, porque es verdad que las herramientas colaborativas son un valor que debemos tener en la gestión de proyectos y que es fundamental y que muchas veces no estamos del todo acostumbrados. Yo he tenido la fortuna de trabajar la parte de proyectos en construcción concreta, de la parte que están muy acostumbrados, desde el Dropbox Business, que fue cuando arrancó, hasta todas las herramientas de Teams que también, o Google, a ver, hablamos de las herramientas colaborativas también de Google, que son muy útiles, pero es fundamental, y más en este momento actual en el que nos lleva el teletrabajo, que vamos a tener que abordar. Bueno, creo que no deberíamos extendernos mucho más. No sé, son las 2:15, hemos cerrado una hora. Si queréis añadir algo más, pues os paso el micro. Yo lo que estabas comentando, Eduardo, el tema de Teams, es como lo que decíamos antes del teletrabajo, que ya se comentó en el primer webinar, que ha venido para quedarse, precisamente por la causa del COVID-19, por estas consecuencias que estamos sufriendo. Y yo creo que Teams es una herramienta que se va a quedar también, que llega para quedarse definitivamente también como herramienta de trabajo ya diaria, estés o no estés en la oficina. Yo simplemente hacer un matiz, sobre todo si les resulta a José Antonio, por su experiencia con Teams, menos usable, que le eche un vistazo. Además, tuve ocasión en Londres, cuando estuvimos en el lanzamiento de las startups de Startup Bootcamp, que son fintech, de naturaleza fintech, bancaria, y allí utilizaban de forma masiva Trello. Además es una plataforma esa sí que está hecha, ideada, pensada y totalmente enfocada a las startups, porque la otra es una solución de Microsoft que su principal ventaja, Teams, es que está incardinada con las soluciones de Office 365, que por tanto permite drenar, acumular y recuperar los correos electrónicos mandados, los Word, los PowerPoint y los Excel generados dentro de la estructura colaborativa del equipo de la empresa, y todo eso lo recupera de forma nativa. Es decir, que alguien hace un PowerPoint, lo guarda y ya entra en su carpeta en Teams. Eso es la parte de Teams, pero Trello está totalmente enfocado a proyectos rápidos, proyectos lean, startup, y bueno, os puedo asegurar además que los fundadores son extraordinariamente majos. Joel Spolsky es un tipo extraordinario y muy talentoso. Y luego, por poner un poco la guinda, si queréis, esta mezcla entre lo que podría ser herramienta colaborativa o plataforma colaborativa para tener comunicados a los integrantes del proyecto y plataforma para comunicar al exterior, hay un Twitter empresarial, por llamarlo de alguna forma, que se llama Yammer, con 2 M's, que es un Twitter interno. Los tweets solo son mensajes cortos relacionados con las interacciones del proyecto para trabajar internamente equipos del proyecto. Lo utiliza, la mejor práctica que yo he visto es del Banco Santander,
Banco Santander utiliza Yammer en los equipos de proyecto y es pues eso, una aplicación tipo Twitter en la que los tweets son internos, es básicamente lo mismo, están categorizados y tú marcas el proyecto y ves todos los mensajes de los integrantes del proyecto, las respuestas, las menciones, los retweets. Funciona exactamente igual que Twitter. Y vale para luego decir, quiero esto, sacarlo a Twitter o sacarlo a una red social. Por enriquecer también en este sentido, Google Plus es una red social que se ha reconvertido precisamente en una herramienta colaborativa y que también muchas empresas están funcionando con ella y es muy, muy útil. Cierto. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Ha sido un placer mantener de nuevo un espacio avalado por P2P Advice, por mi libro El dilema de compras para el CEO, el procurement líquido. No puedo dejar de enseñároslo. Y recordad, activemos nuestra identidad de compras porque esta profesión necesita sentirse grande. Muchas gracias. Gracias. Adiós.